nombre es Catherine Velázquez de Unitec Los Reyes y hoy les voy a hablar del milagro mexicano. El milagro mexicano es una etapa la cual abarca de 1940 a 1970. Esta etapa se caracterizó porque México tuvo un crecimiento sostenible en el cual se pasa a ser una nación modernizada e industrializada. Los presidentes que encabezan esta etapa en primera instancia es Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Este presidente lo que hizo fue impulsar al campo. En segundo lugar tenemos a Manuel Alemán Valdés, quien decide invertir en infraestructura. Él estuvo de 1946 a 1952. Después de ahí le sigue Adolfo Ruiz Cortines, quien estuvo en el sexenio de 1952 a 1958. Él lo que hace es impulsar y beneficiar a la industria extranjera y pasar de lado a la industria nacional. Después, como cuarto presidente, tenemos a Adolfo López Mateos, quien impulsó la reducción de gastos públicos. Él estuvo en el sexenio de 1958 a 1964. Por último tenemos a Gustavo Díaz Ordaz, quien decide eliminar el apoyo al campesino de 1964 a 1970. En esta época también se empezaron a crear medidas liberales bajo la creencia de que tener mayores riquezas tendría mayores beneficios para la población, pues el programa tenía como objetivo incrementar los ingresos de los campesinos, diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización, incrementar la productividad, estabilizar el tipo de cambio, generar nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la estabilidad de la población interna. Esta etapa la podemos dividir principalmente con tres modelos. El primero es el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se da debido a que al finalizar la Segunda Guerra Mundial empieza a aumentar el número de demanda en cuanto a bienes. Esto favorece a la industria de bienes livianos, por lo que empieza a aumentar el número de empleos y es ahí en donde se empieza a crear el perfil de México industrializado. Pero debido a ello empieza a aumentar la deuda externa, se empieza a escasear el capital, se empieza a escasear la mano de obra, se empieza a escasear la eficacia empresarial. El segundo modelo, como les mencionaba, es el modelo estabilizador. Este, como su nombre lo indica, buscaba estabilizar la economía de México. Por ello, se buscaba evitar las devaluaciones, evitar reducir la balanza de pago y reducir las inflaciones. Por ello, dio origen a beneficiar al sector privado, lo que originó consigo el abandono de los campos y la devaluación del peso frente al dólar. El tercer modelo fue el del desarrollo compartido, en el cual se buscaba impulsar la industrialización moderna y también aumentar las exportaciones a otros países, por lo cual México tenía que priorizar algunas cosas. Las que fueron el 100% a la industria petrolera, petroquímica, el de electricidad y azufre, el 95% a la producción de fertilizantes, el 50% a la producción de acero, el 90% a la producción de autobuses integrales y el 80% a la producción de tabaco. Si bien algunas de las características de esta época fueron el estancamiento de las riquezas solamente en unas cuantas manos, el aumento de los índices de pobreza, la facilidad para la intervención extranjera, la devaluación del peso frente al dólar con un valor nominal de 12.50 pesos por dólar, el aumento de producción de bienes intermedios, lo que propició al aumento de bienes de capital y el incremento de créditos solamente a las empresas del sector privado. Por otro lado, las reacciones que tuvieron la sociedad, los participantes de esta época, pues no fueron las mejores.
Por una parte, el gobierno ofreció a los agentes económicos reglas claras y la capacidad de crear consensos. Por otro lado, a los trabajadores organizados les incrementó el salario en términos reales. También les brindó servicio de educación, servicio de salud y servicio de seguridad. Pero ante todo ello, aunque se trataba de mejorar a todas las clases, la desigualdad en cuanto a ingresos seguía creciendo. Y bueno, fue así como el milagro mexicano terminó en 1970, dado que sí hubo muchos logros económicos, pero todos estos estuvieron acompañados por una inflación del 18%, la industria llegó a su límite con una política de sustitución de importaciones, hubo muchos índices de pobreza, el capital ya no estaba circulando en toda la sociedad, solamente se estaba quedando en unas cuantas manos. Es por ello que el milagro mexicano no logró sus objetivos y pues ya no era para México conveniente seguir con este tipo de modelos. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya quedado un poco más claro qué es el milagro mexicano. Les repito, mi nombre es Catherine Velázquez de Unitec Los Reyes y hasta la próxima.